condiciones de verdad. O sea, no se trata de decir que la teoría es verdad, sino qué condiciones históricas lo están haciendo que sea verdadero, ¿no? Entonces, bueno, ahí, por ejemplo, Popper, Feyerabend, Kuhn, Lakatos, ellos son epistemólogos filosóficos, ¿sí? No son de la ciencia, pero bueno. Y sobre lo que tú me decías, que bueno, quizás la biología y la psicología sí, pero eso tiene que ver porque uno ya tiene la idea más normalizada porque lleva bases biológicas de la conducta, eso se lo aseguro que lo lleva, ¿no? Entonces, como yo llevo bases biológicas de la conducta, pues claro, como ya lo vi en mi grado, pero eso es una influencia transdisciplinar, o sea, bases biológicas de la conducta es que justamente no hay formaciones puras, ¿no? Sino que la psicología pues se vale de tal, pero también llevas métodos cualitativos, ¿no? Y también llevas, digamos, fundamentos de la ciencia. Y también llevas simulación computacional en el sentido de software para cuantificar, ¿no? No sé, el famoso bueno, un software, bueno, hay un programa estadístico, SPSS, bueno, entonces ahí tenemos la parte computacional, ¿no? Entonces, en realidad, no se trata como de decir cómo no se vincula, sino poderle ver la vinculación. ¿Me explico? Entonces, porque partimos que la psicología, según Husserl, es la base de toda la ciencia porque todo científico tiene subjetividad. Entonces, en ese sentido, toda producción científica o de conocimiento, claro, o sea, trae un proceso de subjetividad, ¿no? Entonces, bueno, sí, pero sí, sí bien por no dejar pasar la parte de que se requiere mayor rigor y no todo se conecta de una, pues, o sea, sí requiere andarle viendo y de pronto sí, hay cosas que de plano podrán ser como muy difíciles de conectar y en ese sentido muy costoso o muy poco viable, ¿no? Pero bien, sí, profile. A mí me parece muy interesante esto en términos que lo veo como un reto cuando tú dices que, por ejemplo, tenemos dificultades para dialogar entre nosotros mismos, solo los psicólogos, por ejemplo, que somos una ruedita así en ese engranaje gigante, así como los antiguos fueron un punto en el universo y no se daban cuenta y creían que era algo conocido. Estaba pensando que precisamente esto que llaman rupturas, estas posturas epistemológicas, sobre todo la fenomenología, psicoanálisis, que tratan de ver el tropiezo y no el progreso, ¿no? El tropiezo, o sea, el error, la debilidad de yo nos ayudaría mucho a dejar un poco al lado esa pelea de egos, que es lo que se da en el mundo académico y que es más que comprensible, estamos en el mundo del yo. Y de pronto yo puedo sonar un poco hippie, pero allá meto esa otra esfera de lo espiritual cuando los maestros espirituales dicen cuál es el objetivo de la meditación, cuál es el objetivo del budismo, por ejemplo, y más que objetivo, cuál es el camino mismo, más que la meta. El camino mismo es destruir el ego, pero eso es un reto impresionante. Pero bueno, en el reto estamos y precisamente en esa destrucción del ego, pero no una destrucción como por dejarlo por el piso ahí tirado, pues, sino como por reconstruir otra cosa con eso. Me parece que esta visión transdisciplinar, si es que se puede hablar del nivel trans, que me gusta mucho por la palabra trans, nos permite mucho juego. Transgénero, transmodernidad, claro. Me encanta eso. Claro. Por perversa que me gusta. Perversa en el sentido académico también. Perversa académica también. Claro. Y bueno, entonces, pues esto es una perversión. Sí, pero esta perversión, más allá del carácter negativo, la carga negativa que tiene la palabra perverso como algo que no está recto, que no tomó el camino que era, bueno, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo lo vamos a entender? Me parece que no lo había visto así, o no lo había articulado de esta forma, pero este nivel transdisciplinar permite precisamente reconocerse un poco en la humildad de, bueno, son muchas formas de verlo, pero no voy a poder manejarlo todo, entonces trataré ahí de medio articular lo que pueda de una forma bastante, en la medida de lo posible, exhaustiva, pero no alcanzo a tener un conocimiento total de toda esta complejidad, ¿sí? Pero al menos trato de abrir mi mente mi mente no pues abrirse, de abrirme a esta complejidad. Entonces es una cuestión que roza también lo espiritual, yo no sé, lo veo así, roza lo espiritual y eso va a ser muy complicado incluir esa discusión en el ámbito académico, pero se tiene que hacer y uno mete la cuñita y por esa cuñita, por esa grieta se
algo se va colando. Yo tengo la esperanza de que eso sea así. Claro, claro. Sí, o sea, esta cuestión de la transdisciplina que se me pasó señalar, pero bien que la profa Caro lo traiga, es la idea de que con la transdisciplina tuvimos dos opciones. Vamos a pensar la transdisciplina de los 90s, como yo la llamo, que era, ya desbloqueamos las ciencias, ahora sí vamos a conocer la totalidad. Y entonces cuando se fueron por esa empresa, se dieron cuenta, no, pues justo es menos. Entonces ya como que la versión más humilde ya opta porque no, son representaciones parciales, ¿no? Pero que en realidad lo fueron así siempre, pues, o sea, ya tomamos conciencia de que nunca hubo una representación de totalidad. Entonces, eso en un inicio como que nos angustia, ¿no? Entonces no hay totalidad, no hay verdad, pero al mismo tiempo ya cuando lo asimilamos más es como una posibilidad más libre. O sea, tenemos ya más libertad de poder construir. Entonces ya no nos tenemos que sujetar a la verdad, entonces bueno, pero tiene su ventaja, pues, ¿no? Entonces, por ahí es que yo lo pensaría, profe. Sí, iba a decir que Nicolescu, que es el autor del texto con el que abrimos la sesión de esta mañana, termina diciendo que la transdisciplina es una actitud, finalmente. Es una actitud frente al conocimiento. Y en esa nueva actitud, pues esos isomorfismos, que tú le das el nombre a lo que estaba mencionando el compañero, terminan siendo, ahí hay transdisciplina de todas formas, así haya como esas contradicciones paradigmáticas, ahí termina habiendo también transdisciplina. Y también quería mencionar que finalmente la transdisciplina, igual que la complejidad, no busca certezas ni verdades. Entonces ahí ya esos isomorfismos no son problema, porque también hacen parte del conocer. Era eso. Claro, y no, pensemos en esta cuestión de buscar en el cerebro la función del amor. Eso es un isomorfismo, pues. O sea, como un concepto histórico, ¿no? Que ni siquiera está consensado ni definido y que en realidad Freud dirá que no es amor, sino que yo, porque siento displacer, entonces evito el displacer y a eso le llamo amor, pero en realidad no es amor, es como que primero sentí el displacer, entonces represento una forma de evitar displacer y entonces digo, no, o sea, es como me duele tanto estar solo, entonces estoy con alguien para evitar la soledad, pero le voy a llamar amor, cosas así. Bueno, ese concepto tan polémico, histórico, ¿no? Y lo buscamos en el cerebro. O sea, como estos saltos, pues. O pensemos buscarle funciones psicológicas a una rata y luego quererlas, claro, ¿no? Llevar al ser humano cuando la rata nunca fue al colegio, no tuvo un Edipo, cosas así. Entonces, esos saltos, o sea, que antes de como verlos por acá, tendríamos que revisar nuestro mismo campo. O sea, ¿cuántos saltos hay sin rigor conceptual? ¿No? Entonces, claro, o sea, esto nos sirve antes de que para volcarnos para acá, para revisar nuestra práctica científica y ver las inconsistencias mismas que ya están establecidas, pues, ¿no? Tan establecidas que se naturalizan, se normalizan y yo veo normal, ¿no? Como decir, es claro, pues en el cerebro tengo que buscar el inconsciente o cosas así. Entonces, no, pues es que el inconsciente no está en el cerebro, ¿no? O sea, en realidad está en el cuerpo y en la interacción con el otro, ¿no? Entonces, cosas así, pues, ¿no? Entonces, esto que se señala es valioso porque nos damos cuenta de la falta de reflexión que tenemos los científicos, ¿no? Entonces, esto antes que un proyecto así dado es una invitación a reflexionar mi práctica científica de entrada, pues. Creo, ¿no? O sea, yo soy más como de esa postura un poco más. O sea, yo pues soy de la idea de demos grandes pasos, pero construyamos, pues, ¿no? O sea, no nos saltemos de la nada, pues, ¿no? Entonces, sí, construir primero ahí un poco, saber desde nuestra misma práctica y formación científica, ¿no? ¿Qué hay isomórfico, ¿no? Entonces, claro, algo más. Sí, qué pena con ustedes, pero les voy a pedir el favor de una lista porque tenemos que dejar una constancia, si no dicen que el mexicano vino aquí a no hacer nada, como el italiano. Como el italiano. Quedó grabado lo que dije. Claro, entonces, bueno, pues, listo, si no hay más. Mira, ya. Sí. Todavía hay. Sí, compañero. Digamos, la relación que existe entre la psicología positivista
complementar con el planteamiento que usted está dando acerca de lo del tema de la parte de la computación. Sí. Eso va ligado a la psicología positivista. No sé usted cómo lo enmarca desde Ok. No, de la psicología positivista podemos decir que tenemos una nueva base, o una forma de experimentar más compleja, ¿no? Pero como tal, es que ahí también tendríamos que revisar el discurso positivo, ¿no? Porque el positivismo que nos llega ya está muy tergiversado y por sí mismo ya lo escuchamos y, ay, no sé, no, o como que el positivismo es malo o como una cosa así. Claro, de la psicología de hacer leyes claro, esa psicología pues sí, queda todavía más cuestionada, pero no quiere decir que esté muerta, porque si le damos otra lectura con otra teoría, puede ser que nos sirva. O sea, bien, ahí desde la transdisciplina ya no estamos en la etapa de desechar saber, o como de tirarnos al suelo y decir, ya, eso ya no sirve para nunca más, sino ya tenemos una posibilidad de poder resignificar un montón de corrientes que nos parecían caducas. ¿Okay? Pero yo ahí siempre como que señalo la idea de Michel Foucault de la positividad. Para Foucault lo positivo es hacer ver algo y lo negativo es eso que se deja de ver. Entonces, por ejemplo, la psicología negativizó el discurso de los locos, ¿no? Porque era algo sin razón, ¿no? Entonces, cuando la ciencia invisibiliza algo, eso es negativizar, ¿no? Cuando yo positivizo, es cómo hago ver algo. Entonces, en este sentido, pues claro, toda la ciencia y todo el saber es positivista en el sentido de que nos esforzamos por hacer ver algo, ¿no? Pero para el positivismo, pues toca leer Comte, ¿no? Spencer, toda esta generación como de positivistas, que no es lo que nos llega, pues ya lo que nos llega es una tergiversación, pero pues lo que dijo Spencer y Comte era realmente interesante, pues, ¿no? Pero o sea, esta ciencia de la comprobación, quizás, ¿no? De hasta no ver, no creer, y si no me demuestras el inconsciente en el cerebro no existe. Pues bueno, es que esas cosas yo las escuchaba, ¿no? O sea, yo participaba, oye, es que Freud en 1890 decía que, no, pero eso no es ciencia, y como un autoritarismo ahí como bastante duro, ¿no? Entonces, esa idea de positivismo, de como no diálogo, de imposición de la ley, de creer que hay leyes de la naturaleza o como del comportamiento, tal, sí, o sea, esa versión de ciencia, pero en realidad pega no solo como para los psicólogos, sino para todo un quehacer científico, ¿no? Que buscaba universalizar como patrones o cosas así. Pues eso sí, creo que sí entra en cuestión, sí, o sea, sí, como que sí se pone en crisis. Entonces, pero tampoco ya estamos, repito, de la idea de que desechemos cosas, ¿no? O sea, toca más bien leer los fundamentos de epistemología, leer los fundamentos de las cosas, ¿sí? Porque uno de pronto dice, no, yo soy cognitivo-conductual. A ver, revisa bien los fundamentos. Yo soy Gestalt, yo soy tal. Pero nadie revisó, nunca leyó Rogers, ni Jaspers, ni tal. O sea, nada más lo siguió dogmáticamente el PowerPoint del profesor, ¿no? O sea, pero pues en realidad no, pues es que esto yo lo sé porque sé cómo se mueve este negocio de la psicología, ¿no? El negocio de la psicología. Sí, pues sí. Justamente se trata de que uno revise los fundamentos. ¿Ok? Bueno, pues eso es como mi docencia va más por ahí, o sea, revisemos los fundamentos, ¿no? Más allá de cómo comprarnos corrientes, porque de pronto uno ni las conoce, ya es Gestalt, ¿no? Y uno ni entiende bien de dónde vienen y por qué de tal, pero uno es Gestalt. Y entonces ya se cerró y todo, el conductista, el neuro, el psicoanalista, no, yo soy Gestalt. Es como, pero ¿cuáles son dónde está la bibliografía, qué referentes, por qué? No, pues porque el profe de Gestalt explicaba muy bien, o cosas así, ¿no? Entonces es preocupante porque se supone que la ciencia no es como de fanáticos, de ahí nos vamos a la cancha y nos vamos a ver al Medellín contra el Cali, ¿no? O sea, en el fútbol sí es de hinchas, ¿no? Pero pues esto es ciencia, o sea, esto no es de ser hincha de como una corriente, ¿no? O sea, esto es para el fútbol, ¿no? La barra brava de la ciencia. Claro, la barra brava freudiana. Que por cierto es eso, ¿no? Es también la cuestión agresiva y que exacto. Del otro lado, para irse del otro lado, entonces a demonizar el positivismo y también termina negativizando
que a veces es necesario, en Claro. muchas ocasiones, una evidencia, Claro. una positivización de la realidad. Claro. Pero si también negativizo eso y digo, entonces no, se termina volviendo, es una cuestión de nuevo la pelea de los egos, y entonces eso termina siendo una pelea de sujetos, de subjetividades y no de argumentos. Claro. Realmente debería, pienso ser. Claro, ahí pensemos que la comprobación se liga más a mis fuentes. O sea, yo tener fuentes y desde ahí se discute, porque si es desde mi creencia de sentido común nada más, pues no es ciencia, eso lo dejamos para discutir otras cosas, pero en ciencia se busca que las discusiones tengan fuentes, ¿no? Traer las fuentes y desde ahí podemos dialogar, debatir, ¿no? Como no violentarnos en ese sentido, sino debatir, argumentar, que yo pueda cambiar mis creencias y el otro también. O sea, si yo de pronto digo, claro, pues me quedé corto y ahí me está haciendo ver otro punto, tantas Sí, o cosas. al menos hacerla permeable, si no cambiarla, al menos, bueno, pues, Ponerla ahí. No lo había pensado de ese modo, Claro. pero no enseguida cerrarte, no. Claro. Y se ponen bravos acá. Es una cosa impresionante que uno cree que ya se superó y todavía está que se pegan en la, o sea, se dan en la jeta como dice acá en Colombia. Claro. Entonces, Claro, eso es entonces, preocupante. ajá, ahí el positivismo en tanto dar, digamos, testimonio, ¿no? Pruebas de lo que dices tú, no funciona, ¿no? Pero la prueba no nada más es verla en el cerebro de una persona, sino podemos dar pruebas teóricas, ¿no? Es que esto aquí dice, y mira este párrafo se puede leer por acá, cosas así. Entonces sí, pues yo creo que la ciencia, si no tenemos pruebas, argumentos, fundamentos, pues no es ciencia, ¿no? O sea, la ciencia es cuando uno tiene pruebas, bases, pues, ¿sí? Más allá de comprobar un experimento, ¿no? Eso. Listo. Muchísimas Gracias. gracias. Chao.